El día a día en noticias, para que estés siempre actualizado y nada del país o el mundo te sorprenda. Resumimos la jornada informativa con lo más destacado. Alberto Ángel Fernández. 8 prisiones preventivas. Los pasajeros del Diamond Princess. Hacia Argentina, Colombia, Argentina, vamos. Panorama informativo. Todo lo que necesitas saber hoy. Panorama informativo. En la radio. Ahora somos noticias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Aquí estamos arrancando una vez más el panorama informativo de la radio, por supuesto también con información en este viernes, último día de esta semana. Aquí estamos dispuestos a compartir la información del deporte, también información que tiene que ver con el espectáculo, el mundo de la economía, información también internacional y por supuesto información nacional. Pasamos ahora sí a contarte cuáles son los títulos. El panorama informativo informa. Roberto Feletti le echó la culpa a Martín Guzmán por la inflación. Esto se va a poner feo, manifestó el funcionario. Mientras que también estaremos hablando de lo que fue el acuerdo entre Argentina y Bolivia por el suministro de gas en el Senado. Cristina Fernández y Sergio Massa marcaron la cancha y dieron un plus salarial a los empleados del Congreso. De esto también vamos a estar hablando. Mauricio Macri tomó una cerveza con Donald Trump en su casa de Palm Beach, mientras que el Senado ayer estuvo debatiendo el proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura que finalmente se dio esta semana. El apoyo de una senadora, Cristina Fernández: me alegro de verla bien, sonriente y con espíritu de lucha, manifestó tras los recientes ataques no solamente a su despacho, sino también de los afiches. Y por supuesto que vamos a estar hablando de la última información que tiene que ver con esta investigación que se está llevando a cabo en la ciudad de Buenos Aires. En otro tema, el senador Martín Lustó dio positivo de coronavirus. Estas y más noticias del ámbito nacional. También noticias del campo y de la economía con Emanuel Dumrauf. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y hoy en Panorama Informativo, por supuesto que tendremos noticias del campo y de la economía, como siempre, como en cada oportunidad, y en este caso hablaremos de la cosecha que avanza con rindes muy dispares y la amenaza de daños por las heladas. Además también hablamos de acopios y cooperativas que van a pagar una gratificación extraordinaria. La soja tomó un nuevo impulso y en cuanto a la economía, la industria se recuperó, la construcción rebotó y creció y mucho más. En el ámbito del mundo también está Zulia Aranda recopilando información. Hola, ¿qué tal? Buena jornada. Estos son los títulos más importantes a nivel internacional que vas a escuchar en el panorama de hoy. En Tel Aviv, al menos 2 muertos y 8 heridos en un ataque en Israel. En Chile, Boric ratificó a Siches tras una denuncia falsa sobre la expulsión de migrantes. Rusia reconoce importantes bajas entre sus soldados en Ucrania y en Estados Unidos confirman a Ketanji Brown Jackson como la primera jueza negra de la Corte Suprema. Este y otros títulos en el panorama de hoy. El deporte, en la voz de Federico de Marco. Hola Omar, vamos a comenzar con las noticias deportivas. En el fútbol argentino, el defensor paraguayo Robert Rojas pudo viajar con el plantel de River, con sus compañeros, después de haber estado hospitalizado. Además, tenemos que hablar del regreso de Paul Fernández en Boca, en el equipo titular para el partido ante Vélez y pensando en la Copa Libertadores. También tenemos que decir que en el ámbito internacional, Brasil piensa en Pep Guardiola para después del Mundial de Qatar. Aparentemente Tite no va a continuar y Guardiola es el candidato. Operaron con éxito a Leandro Paredes en Francia, en París, de una pubalgia. Además también Argentina va a compartir el grupo con Brasil en la Copa América Femenina. La UEFA acuerda nuevas normas para el fair play financiero para los clubes europeos. Así que atención con los más poderosos. Se jugaron partidos de ida de los cuartos de final de la Europa League. Vamos a comentar cómo le fue al Barcelona y cómo le fue a los argentinos. Falleció el entrenador Pedro Marcheta, histórico entrenador del fútbol argentino en la década del 80 y 90. Que falleció en las últimas horas a los 79 años. También tenemos que hablar de Facundo Campazzo y la NBA.
sin minutos en Denver. ¿Qué va a pasar con el futuro del argentino? Y Tiger Woods, que vuelve al golf después de más de un año tras su accidente, vuelve para disputar el Masters de Augusta. Vanessa Gervasoni contando la información que tiene que ver con el mundo del espectáculo. Hola, ¿qué tal, Omar? ¿Cómo estás? ¿Cómo está la audiencia? Tenemos información acerca del mundo del espectáculo. Vamos a hablar acerca de la teoría viral de por qué los Montaner no anuncian el nacimiento de la hija de Eva Luna y Camilo. Además, tenemos información de Silvina Luna, quien posteó una tierna foto de cuando era niña tras su internación. Todo va a estar bien. Se refugió Lizzy Tagliani después del escándalo con Leo Alturria. Sana su corazón bien acompañada. Además, en Punta del Este, Barbie Franco sorprendió con el look para posar con su caballo a orillas del mar. También pidió ayuda. Will Smith se internó en una clínica de rehabilitación tras su cachetazo a Chris Rock. Y también vamos a hablar acerca de la firme reacción de Angie Balbiani cuando criticaron el nombre de su bebé. Todo esto y mucho más en Panorama. Panorama informativo. Que tu estado diario sea actualizado. El panorama informativo informa. El país. Arrancamos con información del ámbito nacional. Bueno, finalmente Cristian Méndez y su padre Darío fueron las personas contratadas para realizar la pegatina de los afiches contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Declararon en las últimas horas como imputados ante el fiscal porteño Mauro Teresco, que tiene otra investigación sobre los carteles. Los contrató una persona cuando realizaron este operativo. Cobraron 90.000 pesos, aunque aparentemente Serrano se habría quedado con la diferencia de su comisión. O sea, ellos cobraron 80.000, pero el trabajo fue por 90.000. Esto fue lo que declararon quienes fueron los encargados de realizar la pegatina de los afiches en la ciudad de Buenos Aires. En las últimas horas también se abrió una investigación contra una mujer que habría sido la encargada de pagar los afiches, según pruebas de WhatsApp que presentó el chofer que fue a buscar el dinero hacia la casa de esta mujer. Bueno, esto es parte de la información que trascendió en las últimas horas y que tiene que ver con la investigación respecto de los afiches difamatorios contra Cristina Fernández de Kirchner en la ciudad de Buenos Aires. Otro tema, la Cámara Federal de Casación Penal ratificó una serie de condenas dictadas por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 2 de Mendoza por el delito de asociación ilícita tributaria. En la causa se probó que desde el año 2015 hasta fines del año 2017 los imputados formaron parte de una organización destinada a la comercialización de facturas, principalmente electrónicas, y crédito fiscal apócrifos a personas físicas y jurídicas a fin de disminuir el saldo de impuesto a ingresar a favor del fisco, y para ello utilizaban usinas, empresas en desusos, inventadas o incluso personas ficticias en situación de pobreza para generar facturas de operaciones que nunca se estaban realizando. Internacionales. En Brasil, miles de indígenas se reúnen en Brasilia en una manifestación de una semana para reclamar sus derechos y protestar contra el gobierno de Jair Bolsonaro, que pretendía continuar con la explotación económica de sus territorios. Es el cuarto en 2 semanas. Un ataque que se registró en una calle de Tel Aviv, donde se ubican numerosos bares y restaurantes. Al menos 2 personas murieron, 8 resultaron heridas el jueves en un ataque en Tel Aviv, el cuarto en poco más de 2 semanas en Israel, informaron fuentes médicas. Recibimos hasta ahora a 10 heridos, pero a pesar del esfuerzo de los médicos, 2 de ellos murieron, precisó el hospital Ichilov en un comunicado en el que indicó que 4 heridos se hallan en estado crítico. Los testigos reportaron que durante el ataque se oyeron disparos de armas de fuego y las fuerzas de seguridad pidieron a la población no salir para evitar ser blanco de disparos. El ataque se registró en una calle central de Tel Aviv, donde se ubican numerosos bares y restaurantes. El campo, economía.
La Bolsa de Cereales de Buenos Aires indicó este jueves que el buen clima registrado en los últimos días sin precipitaciones permitió un importante avance de la cosecha gruesa. Sin embargo, advirtió en su panorama agrícola semanal dos fenómenos importantes. Por un lado, los rendimientos están siendo muy dispares, incluso en zonas con poca distancia geográfica entre sí. Y por el otro lado, que la nueva tanda de heladas que afectó a algunas zonas podría hacer reducir nuevamente las proyecciones de la cosecha. En el caso de la soja, la entidad porteña dijo que se recolectó el 8.8% de la superficie apta, con un rendimiento nacional que promedia los 31.1 quintales por hectárea, por lo que la producción acumulada asciende a 4.4 millones de toneladas. Deporte. El defensor paraguayo de River, Robert Rojas, finalmente pudo regresar junto con el resto del plantel de Lima, Perú, tras lo que fue su dura lesión que lo mantendrá seguramente varios meses fuera de las canchas. El defensor paraguayo tuvo fractura de tibia y peroné tras el partido ante Alianza Lima de Perú y pudo regresar después de haber estado hospitalizado en Lima con el resto del plantel. Va a ser operado seguramente en las próximas horas en la Argentina y su tiempo de recuperación se estima que podrían ser por lo menos 6 meses o un poco más tal vez, ante esta tremenda lesión que sufrió el defensor de River y de la selección paraguaya de tan solo 23 años. Habrá que ver si River va a optar por poder incorporar algún jugador en esa zona defensiva. Robert Rojas, recordemos que es un marcador central devenido a lateral derecho. Recordemos que después de la salida de Gonzalo Montiel, de su venta al Sevilla, el jugador proveniente de Colón de Santa Fe, Alex Vigo, no conformó a Marcelo Gallardo y sí lo hizo Robert Rojas, que en las últimas oportunidades en la liga profesional, en las últimas fechas, cumplió en ese sector y Gallardo lo consolidó como titular, como lateral por la derecha. Bueno, ante esta lesión será una baja importante para el equipo de River de cara a lo que se viene, que tiene que ver con la Copa de la Liga Profesional y por supuesto también esta fase de grupos de la Copa Libertadores. Recordemos que River sí contrató centrales y un lateral derecho en este mercado de pase. Los centrales que llegaron fueron Leandro González Pires, Emanuel Mamana y Marcelo Herrera, el jugador de San Lorenzo, como lateral derecho. Tiene cubierta esa zona, pero la baja de Rojas será muy sensible para el resto del semestre y parte del año en el conjunto millonario. Veremos si, como decía, va a incorporar algún futbolista a Marcelo Gallardo o se quedará con este plantel de cara a lo que va a ser el resto de este semestre. Recordemos que el libro de pases a mitad de año se va a poder abrir para poder incorporar algún otro futbolista en ese sector de la cancha o en cualquiera, pero sobre todo ahora tiene la facultad River para poder incorporar algún jugador, porque pierde un futbolista por más de 6 meses, así que habrá que ver qué es lo que va a decidir por lo pronto el conjunto de River, que venía con una buena, que era el retorno de Matías Suárez al gol, con un gol del cordobés. River le ganó 1-0 a Alianza Lima en el debut en la Copa Libertadores de visitante, pero la tristeza por esta lesión de Robert Rojas que hizo que el entrenador de River estuviera con él hasta el último minuto allí en el hospital de Lima. También tenemos que hablar de Boca, porque Paul Fernández podría regresar al conjunto Ceneice después de su lesión, que lo dejó afuera del partido con Deportivo Cali en el debut en la Copa Libertadores con derrota 2-0. Y Paul Fernández, una pieza clave en la mitad de la cancha del conjunto de Sebastián Bataglia, podría estar de regreso, tal vez para el partido ante Vélez, y pensando sobre todo en el martes en el encuentro ante Always Ready de Bolivia, un partido importantísimo para el conjunto de Bataglia, que va a estar jugando como local en la segunda fecha de la fase de grupo de la Copa Libertadores y que tras la derrota en el debut necesita sí o sí ganar. Otro de los que podría llegar a regresar sería Diego El Pulpo González, y habrá que ver qué le va a pasar con la defensa. Quedó muy corto en defensa Boca, sobre todo en marcadores centrales, izquierdos y rojos suspendidos para la Copa.
Además, Izquierdos está lesionado. Se lesionó Carlos Zambrano el otro día. Tiene un desgarro, va a estar fuera de las canchas por lo menos por 20 días. Y habrá que ver porque Boca se quedó solamente con Figal y Ávila para jugar los partidos de la Copa. Y bueno, ver qué es lo que va a suceder, porque de otra manera, otra alternativa que podría haber sería algún juvenil. Pero más que eso no tiene Boca, sino improvisar algún otro futbolista para los partidos de Copa Libertadores. Tendrá que cuidar seguramente algunos jugadores para que puedan llegar aptos entre semana a los partidos de Copa. Boca que tiene grandes problemas, después de lo que fue la victoria ante River, parece ser que todo se vino abajo. El empate ante Arsenal en la Copa de la Liga y la derrota ante Deportivo Cali por Copa Libertadores hicieron que volvieran otra vez las dudas al conjunto ceneice. Tus artistas preferidos también son noticia. Espectáculo. Muy contenta por el nacimiento de su segundo hijo, Angie Balbiani, comparte en Instagram los momentos más lindos en familia. Si bien recibe tiernos comentarios, también le hace frente a algunas críticas, especialmente por haber llamado Cosimo a su bebé. Lejos de quedarse en silencio, cuando una usuaria criticó el nombre de su pequeño, la panelista le puso los puntos. En plena ceremonia de los premios Oscar 2022, Chris Rock se burló de Jada Pinkett y su marido, Will Smith, se subió al escenario para darle una tremenda trompada. Las repercusiones por su cachetazo fueron mundiales, mientras algunos se pusieron de su lado, otros lo condenaron por haber recurrido a la violencia. Va otra vez. En este contexto, Will decidió pedir ayuda profesional y se internó en una clínica de rehabilitación tras haber sufrido una crisis de estrés. Panorama informativo. Llénate de noticias. Entérate. Esto está pasando. El panorama informativo informa. Internacionales. El presidente de Chile, Gabriel Boric, ratificó a la ministra de Interior, Isquia Siches, de quien destacó que tiene toda su confianza, tras un encuentro a solas y en medio del revuelo que generaron denuncias de la funcionaria sobre la expulsión de migrantes venezolanos durante el gobierno anterior, que resultaron falsas y que obligaron a un pedido de disculpas entre amenazas de una acusación constitucional. La reunión privada entre ambos se concretó en La Moneda, luego de que la también jefa de gabinete acusara que durante el gobierno anterior un avión con migrantes expulsados retornó a Chile con todos sus pasajeros, sin que se lograra concretar la medida y sin que se sepa ahora el paradero de esas personas. Rusia reconoció este jueves haber sufrido importantes bajas entre sus militares desplegados en Ucrania y volvió a calificar de montaje la aparición de civiles muertos en la ciudad de Bucha. Tenemos importantes bajas entre las tropas y es una gran tragedia para nosotros, afirmó el vocero en una entrevista al canal privado británico. A finales de marzo, el ejército ruso reconoció haber perdido 1.300 soldados y que otros 3.800 habían resultado heridos desde el inicio de la invasión. El campo. Acopios y cooperativas pagarán una fuerte gratificación extraordinaria de entre 52.000 y 65.000 pesos. La Confederación Intercooperativa Agropecuaria y la Unión de Recibidores de Granos y Anexos de la República Argentina dieron a conocer un acuerdo a través del cual los trabajadores de acopios y de cooperativas recibirán una gratificación extraordinaria de hasta 65.000 pesos en los próximos días. Junto con la Federación del Centro de Acopiadores se arribó a un acuerdo con Urgara, relativo al otorgamiento por parte de todas las empresas que realicen tareas encuadradas en la CGT 554/10 de una gratificación extraordinaria por única vez, consistente en una suma no remunerativa conformada por gratificación extraordinaria anual y gratificación extraordinaria para trabajadores esenciales. En el marco de la pandemia provocada por el coronavirus, señala una circular difundida por CONIAGRO. Deportes. La sede oficial de la Conmebol en Asunción abrió sus puertas para realizar el sorteo para la próxima Copa América Femenina que se disputará entre el 8 y el 30 de julio en Colombia. Este torneo es muy importante para las selecciones porque dará 3 pases directos y 2 boletos al repechaje para participar del próximo Mundial de Nueva Zelanda y Australia en 2023.
Las 10 selecciones sudamericanas fueron conformadas de la siguiente manera en el sorteo. En el grupo A, Colombia será cabeza de serie y estará junto con Chile, Ecuador, Paraguay y Bolivia. Mientras que Argentina cayó en el grupo B, junto con Brasil, Perú, Venezuela y Uruguay. Argentina debuta frente a el conjunto cafetero, va a estar debutando el 8 de julio frente a Paraguay en la primera fecha de este certamen, y el seleccionado argentino va con las ansias de poder estar nuevamente en la Copa del Mundo como fue en Francia 2019. El mediocampista del seleccionado argentino y Paris Saint-Germain, Leandro Paredes, fue operado con éxito de la pubalgia y su recuperación demandará 2 meses, anunció el club francés mediante un comunicado oficial. Esos meses de recuperación le impedirán al jugador jugar con Argentina ante Italia el 1 de junio en el estadio londinense de Wembley, donde estará en juego la Copa Euroamericana que reúne a los campeones de la Copa América y la Eurocopa. Paredes se había sometido a unos estudios el último domingo luego de la lesión que sufrió en el triunfo ante el Lorient por 5-1 en la Liga Francesa, y el resultado arrojó una pubalgia, una patología que se manifiesta con dolores en el pubis con afectación a diferentes zonas musculares de la ingle. La UEFA reformó su fair play financiero, permitiendo a los clubes europeos un mayor déficit al tiempo que les prohíbe gastar todos sus ingresos en salarios y en fichajes. Como era esperado, el comité ejecutivo de la instancia modificó las reglas presupuestarias introducidas en 2010 para sanear un fútbol europeo lucrativo, pero en el que priman a menudo las ambiciones deportivas antes que el rigor financiero. La nueva regla de costos de plantilla limitará el gasto en salarios, traspasos y honorarios de agentes al 70% de los ingresos de un club, cifra que se alcanzará tras un cambio gradual de 3 años. Las primeras regulaciones financieras de la UEFA introducidas en 2010 sirvieron a su propósito principal, dijo el presidente Alexander Seferin en la reunión del comité ejecutivo en la ciudad de Nyon. Panorama informativo. Llénate de noticias. Entérate. Esto está pasando. Está pasando. Panorama informativo. Llénate de noticias. Entérate. Esto está pasando. Está pasando. Internacionales. En Estados Unidos, el Senado confirmó a Ketanji Brown Jackson, de 51 años, como la primera jueza negra de la Corte Suprema. Es un día extraordinario y creo que es una declaración muy importante sobre lo que somos como nación, que pongamos a la jueza en el más alto tribunal de nuestro país. Así es que creo que todos debemos alegrarnos, dijo la vicepresidente Kamala Harris, después de confirmar que la nominada de Biden fue confirmada por 53 votos contra 47 como una de los 9 miembros de la Corte Suprema. Deportes. La UEFA Europa League disputó sus partidos de ida de los cuartos de final, donde el Barcelona no pudo ganar, pero sacó un empate importantísimo de cara a la revancha en su visita a Frankfurt para enfrentar al Eintracht alemán, donde terminó empatado 1-1. El conjunto español perdía en el comienzo del segundo tiempo, pero lo empató a través del exjugador de Manchester City, Ferran Torres, y de esta manera el conjunto catalán sacó un buen punto de cara a la revancha que se jugará en el Camp Nou. En el conjunto alemán fue titular el colombiano ex River Rafael Santos Borré. Por otra parte, el Atalanta italiano empató de visitante frente al Leipzig de Alemania 1-1, con presencia argentina, Juan Agustín Musso titular, y también José Luis Palomino, que fue amonestado en el conjunto italiano, el arquero Musso de la selección y el defensor Palomino. Mientras que Duván Zapata, el colombiano ex Estudiantes de La Plata, ingresó en la segunda parte. También fue empate 1-1. En otro de los partidos que también terminó en empate, West Ham United en Londres igualó con Olympique Lyon 1-1. En el equipo inglés no estuvo Manuel Lanzini, que viene de producir un accidente en Londres que, por suerte, nada grave, pero que no le permitió jugar en los últimos partidos con el equipo de la capital inglesa. Y en otro de los encuentros, Sporting Braga le ganó de local al Rangers de Escocia por 1-0 en Portugal. Tus artistas preferidos también son noticia. Espectáculo.
Hablamos de Barbie Franco, aún sigue instalada en Punta del Este, ciudad en Uruguay, desde la que admitió que no está atravesando un buen momento emocional. La pareja de Fernando Burlando, tras haberse mostrado llorando a través de sus historias en Instagram, posteó un álbum de fotos junto a su caballo que sorprendió. Desde la ciudad en la que dice haberse reencontrado consigo misma, la modelo posó a orillas del mar con el equino a quien llamó Fausto. En medio de la escandalosa separación de Lizzy Tagliani y Leo Alturria, la conductora le dedicó un mensaje muy especial a Marley. Lizzy se mostró agradecida por el apoyo del conductor en un momento muy difícil a nivel emocional y compartió una tierna foto almorzando juntos en un restaurante. Acto seguido contó que también cenó con su numeroso grupo de amigos y expresó su agradecimiento por su cariño incondicional. Panorama informativo. Que tu estado diario sea actualizado. El panorama informativo informa. El campo, economía. Un panorama dispar arrojó el cierre de este jueves en el mercado de Chicago, donde la soja subió con fuerza para posicionarse otra vez por encima de los $600. El maíz se mantuvo prácticamente sin cambio y el trigo volvió a sufrir pérdidas. En el caso de la soja ascendió a $9.56 hasta alcanzar los $604 en el contrato más cercano, en una tendencia apuntalada por la mejora del aceite, por los rumores de nuevas compras chinas en la zona del Golfo y por la chance de que su informe mensual de este viernes, el USDA ajuste su previsión sobre la existencia final. Deportes. El exdirector técnico Pedro Marcheta, reconocido por su paso por varias instituciones del fútbol argentino, falleció a los 79 años, según lo que confirmó Rosario Central, en uno de los clubes en los que más se identificó en su trayectoria. Desde Rosario Central sentimos profundamente el fallecimiento de don Pedro Marcheta, un gran emblema de nuestra institución. Enviamos nuestras condolencias y fuerzas a todos sus familiares y amigos, expresó el elenco rosarino. Respecto a su carrera como futbolista, Marcheta debutó con la camiseta de Racing y luego pasó por Gimnasia de La Plata, Los Andes, Santiago Morning de Chile y Deportivo Quito de Ecuador. En cuanto a su trayectoria como entrenador, donde tuvo su mayor notoriedad en el fútbol argentino, Marcheta estuvo a cargo de Los Andes, Racing de Córdoba, Rosario Central, al cual ascendió en la década del 80, Vélez, Talleres, Belgrano, Racing, Platense, Independiente e Independiente Rivadavia de Mendoza. Además, en el exterior estuvo en Deportivo Quito y Barcelona de Ecuador. Este fue su último paso como entrenador en el año 2005. Tus artistas preferidos también son noticia. Espectáculo. Silvina Luna tuvo que dar un paso al costado del Hotel de los Famosos por su problema de salud. Los estudios médicos que se hizo le dieron mal y tuvo que internarse para equilibrar sus valores. Luego de haber compartido 2 fotos desde la clínica riendo a carcajadas con su hermano, pese al delicado momento que atraviesa, se mostró nostálgica en Instagram. La modelo posteó una hermosa postal de cuando era niña en la que se la ve disfrazada de conejo y se habló a sí misma con muchísima ternura. Abrazo y agradezco a mi niña interna que me trajo hasta acá y aún sigue en mí. Todo va a estar bien, expresó la modelo junto a la foto positiva. El país. Y la Cámara Federal porteña decidió anular la decisión de la jueza María Eugenia Capuchetti de aceptar como querellante a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa que investiga el ataque al Congreso cuando se analizaba en la Cámara de Diputados el acuerdo entre el gobierno y el Fondo Monetario. Los jueces Martín Irursun y Eduardo Fara consideraron que Capuchetti no explicó en su decisión si había otorgado el rol de querellante al Senado, a la presidencia del Senado o a la propia Cristina Fernández de Kirchner. Importantes dirigentes políticos de distintos partidos se reunieron en San Isidro en un intento de empezar a articular y a darle volumen a un espacio antigrieta para buscarle solución a los problemas de la gente, por fuera de la lógica de la polarización. El anfitrión fue el ex gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, y entre los invitados estuvieron Gerardo Morales, el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, el ex presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, el diputado y ex ministro del Interior, Florencio Randazzo,
y el exgobernador chaqueño Ángel Rosas, la diputada Graciela Camaño, el diputado Rogelio Frigerio y el intendente de Rosario, Pablo Hafkin. En otra información que también tiene que ver con la actualidad, la Corte Suprema de Justicia rechazó el recurso extraordinario presentado por la defensa de Pablo García Aliberti, el hijo del periodista Eduardo Aliberti, sobre el fallo de casación que le había reducido la pena en 6 meses de condena de 4 años de prisión impuesta por el Tribunal Oral en lo Criminal número 6 de San Isidro. De esta manera, la sentencia de 3 años y medio de prisión y 8 años de suspensión de la licencia de conducir quedó firme, por ende quedó a un paso de ir a prisión, según los detalles que se conocen sobre este caso. Panorama informativo. Llénate de noticias. Entérate. Esto está pasando. Está pasando. Panorama informativo. Que tu estado diario sea actualizado. Deportes. La situación de Facundo Campazzo en los Denver Nuggets no mejora para nada. Con el equipo clasificado ya a los playoffs de la NBA, las chances de que el argentino juegue son cada vez más escasas. El base no solo tiene pocos minutos, sino que además hay partidos en los que no es convocado o ni siquiera ingresa. El representante del cordobés, Claudio Villanueva, habló sobre el presente del jugador de la NBA y describió que está tranquilo, aunque un poco resignado por las pocas oportunidades que tiene. Facu está entre tranquilo y un poco resignado, está trabajando mucho y hace muchos entrenamientos individuales. Que no juegue son un misterio que siempre tiene el mundo del deporte, indicó Villanueva en los medios radiales. Por el otro lado, la gente dio a entender que el futuro de Campazzo en la NBA y que ya hubo sondeos de otras franquicias. Soy optimista, me hablaron de algún interés de parte de otras franquicias, incluso las hubo en épocas de tarde, pero no le convenían a los Nuggets. Lo importante es que él está bien, lo vi muy bien en estos días. Después de un 2021 en el que se hizo cargo de las riendas del equipo ante las lesiones de varios de los compañeros con los que compartía posición, su presente es completamente diferente. Hoy no tiene ningún tipo de influencia, perdió terreno en la consideración del director técnico Michael Malone y su rol dentro del equipo es totalmente secundario. Mientras Campazzo acompaña al equipo desde el banco de suplente, los Nuggets se disputan el 5º lugar de la Conferencia Oeste con Utah Jazz. De caer al 6º puesto, se deberían enfrentar en la primera ronda de los playoffs a nada más y nada menos que los Golden State Warriors de Stephen Curry. Mientras que, por otra parte, Luka Vildosa jugará en Milwaukee Bucks, ya fue anunciado, lo habíamos dicho, en la NBA. El fichaje que ha sido anunciado en las últimas horas a través de las redes sociales hace que el jugador sea parte de la plantilla a partir de la temporada 2022-2023, con la posibilidad de poder involucrarlo en los playoffs de esta liga, de esta temporada, aquí en la NBA. Tus artistas preferidos también son noticia. Espectáculo. Una teoría conspirativa respecto de por qué Eva Luna, Montaner y Camilo Echeverry no habrían confirmado el nacimiento de Índigo, que se hizo viral y tiene que ver con la supuesta obsesión de la familia Montaner con el número 8. De ser así, el parto se anunciaría el viernes 8 de abril y haría juego con el tuit que posteó Ricardo Montaner el 1 de abril. Ya comenzó la semana del nacimiento. La llamativa especulación la lanzó el usuario de Instagram, LomasPopucom, cuando explicó: ojo, no se olviden que los Montaner tienen una obsesión con el número 8, es un número especial para ellos. Internacionales. Finalmente, la Asamblea General de la ONU suspendió a Rusia del Consejo de Derechos Humanos. La Asamblea General suspendió este jueves a Rusia del Consejo de Derechos Humanos por la invasión militar a Ucrania, una iniciativa impulsada por Estados Unidos. El cuerpo aprobó la medida con 93 votos a favor, incluido el de la Argentina, 24 en contra y 58 abstenciones. La resolución expresa la profunda preocupación de la Asamblea General por la actual crisis humanitaria y de derechos humanos en Ucrania, en particular ante las informaciones de violaciones y abusos de derechos humanos, a veces sistemáticas, y violaciones de derecho internacional humanitario por parte de la Federación Rusa.
Y por las elecciones en Francia, Marine Le Pen prometió prohibir a las mujeres usar el velo islámico. La candidata de ultraderecha que aspira a alcanzar el balotaje este domingo en los comicios dijo que se multará de la misma manera que cuando se prohíbe no llevar el cinturón de seguridad. Y me parece que la policía se las arregla muy bien para hacer cumplir esa medida. La derechista, candidata en elecciones presidenciales de este domingo, prometió que si accede al cargo va a prohibir el uso del velo islámico en público y multará a las mujeres que lo lleven. El país. En otro tema, especialistas en educación cuestionaron al sindicalista Roberto Baradel por rechazar extender una hora las clases en las escuelas primarias. Tras el anuncio del gobierno nacional, el principal gremio docente, CETERA, se manifestó en contra a la hora extra en las escuelas primarias, a horas de que se discuta la medida en el Consejo Federal que se realiza en esta jornada. Algunos especialistas apoyaron la propuesta de sumar una hora de clases por día, repudiaron los dichos del sindicato que conduce Sonia Aleso y Roberto Baradel. Queremos que se cumpla la ley de que todas las escuelas del país vayan hacia una jornada extendida o completa, pero no estamos de acuerdo en sumar carga horaria a los docentes sin previa consulta. Todavía no conocemos en profundidad el proyecto, había manifestado Baradel en declaraciones radiales sobre este caso. Y el presidente de la Cámara Baja, Sergio Massa, se reunió en el Salón de Honor de Diputados con el embajador de los Estados Unidos en la Argentina, Mark Stanley, con el objetivo de afianzar la relación bilateral entre ambos países. Massa y Stanley coincidieron en promover inversiones para el desarrollo de industrias como energías renovables, minería, litio, sobre los que el titular de Diputados impulsa 5 proyectos de ley afines. Además, remarcaron la importancia de profundizar la cooperación técnica con el Centro de Control de Enfermedades, que por primera vez abrió oficinas en nuestro país para residencia antimicrobiana, así como también la promoción de la ciencia y la tecnología, temas de seguridad y lucha contra el narcotráfico. El panorama informativo informa. Panorama informativo. Llénate de noticias. Entérate. Esto está pasando. Está pasando. El país. El presidente Alberto Fernández confirmó que Argentina tendrá prioridad en la compra de gas a Bolivia tras reunirse en la Casa Rosada con su par Luis Arce. En su primera visita oficial al país, durante una conferencia de prensa, el mandatario argentino aclaró que en principio se cumplirá con los contratos vigentes y que en caso de que exista un excedente de producción se podrá acceder. El contrato vigente se mantiene en las mismas condiciones. Bolivia asume un compromiso adicional que hay un incremento en la producción del gas y Argentina va a tener la prioridad de ese incremento que puede venir como exportación, según explicó Fernández ante la consulta de periodistas en lo que fue la conferencia de prensa sobre el precio que acordó el gobierno argentino. El diputado radical Julio Cobos presentó un proyecto de ley para cambiar el horario oficial de la Argentina, modificando el uso horario actual y llevarlo a otro horario que es el que corresponde según nuestra geografía, de -3 a -4. Esto es lo que propone. Hoy nuestro país tiene una de las mayores diferencias entre la hora solar y la hora oficial, lo que afecta no solamente al consumo de electricidad, sino también al desempeño escolar. Necesitamos lograr una mayor coincidencia entre la hora solar y la hora oficial, señaló Cobos sobre este proyecto. La presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, acordaron otorgar un aumento salarial de 20.000 pesos para los trabajadores del Congreso que regirá desde el mes de abril. Se dispuso este incremento salarial mínimo y uniforme para todos los agentes del Congreso de la Nación, que ascenderá a la suma de 20.000 pesos según se conoció en la última jornada. El campo. Economía. Bajo la consigna 23A y Todos con el Campo, entre otras, grupos de productores autoconvocados están organizando una marcha con tractores y camionetas hacia la ciudad de Buenos Aires el próximo 23 de abril, con el fin de manifestar su rechazo a las políticas del gobierno nacional que consideran perjudiciales para el sector. La movida, que hasta el momento no tenía apoyo ni rechazo por parte de la mesa de enlace, finalmente perdió un respaldo clave, el de la Confederación Rural Argentina, una de las entidades con mayor cantidad de asociados y presencia en todo el país.
La industria manufacturera se recuperó luego del mal comienzo de año y registró su peor febrero desde el 2016. Respecto de febrero del año pasado, el sector creció 8.7%. El salto estuvo impulsado principalmente por la producción de sustancias y productos químicos y de maquinaria y equipo, que arrojaron alzas del 11.1% y 26% respectivamente. La construcción rebotó en febrero y subió 8.6% en comparación con igual mes de un año antes, de acuerdo al indicador sintético de la actividad de la construcción, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censo, mientras que registró un aumento de 7.2% mensual sin estacionalidad. De este modo, en el primer bimestre del 2022 se acumula un crecimiento del 1.5% respecto a igual periodo del 2021. Internacionales. Volvemos a Brasil y te contamos que Bolsonaro vetó una ley de asistencia financiera para el sector cultural. El presidente de Brasil vetó este miércoles un proyecto de ley que inyectaba algo más de $800 millones al Fondo Nacional de Cultura para ayudar a artistas y programas culturales afectados por la pandemia. Una decisión que generó protestas de legisladores de la oposición que prometieron anularlo. El proyecto de ley, Paulo Gustavo, llamado así en homenaje a un comediante y actor muy querido que murió por COVID, apuntaba a destinar 3.860 millones de reales, serían $820 millones, en fondos federales a los gobiernos locales y estatales para ayudar al sector cultural. El veto de Bolsonaro, publicado en el Boletín Oficial, fue por razones económicas, dijo la Secretaría General de Presidencia en una nota citada por la estatal Agencia de Noticias de Brasil. Tus artistas preferidos también son noticia. Espectáculo. La relación de pareja de Luciana Salazar y Martín Redrado llegó definitivamente a su final. Sin embargo, su vínculo hostil hoy lo llevó a enfrentarse en la justicia. Y Paula Varela dio detalles de la reciente mediación fallida en Socios del Espectáculo. Acaba de terminar la mediación entre Luciana Salazar y Martín Redrado. Se habrían visto las caras. Finalmente, Luciana lleva a juicio a Redrado, comenzó diciendo la panelista. Luego, Varela puntualizó en los reclamos. Podría haber acciones por incumplimiento del señor Redrado y también una denuncia penal. Panorama informativo. Que tu estado diario sea actualizado. Panorama informativo. Que tu estado diario sea actualizado. En los despachos oficiales saben que la inflación produce mucho desgaste político y en especial provoca también un quiebre con su base electoral. Y en medio de las tensiones internas que no arrecian, desde la Secretaría de Comercio comunicaron la implementación de nuevas canastas de precios que contienen 1.763 productos de consumo masivo y 7 cortes de carnes y 5 verduras y frutas que se podrán encontrar en grandes cadenas de supermercados, a lo que se sumó también un programa especial de 60 productos para almacenes y comercios de barrio. La implementación y el pleno funcionamiento de los programas que implican disponibilidad de los productos con la cartelería y señalética correspondiente llevará un proceso de alrededor de 45 días, calcularon en el Ministerio de Desarrollo Productivo. La Secretaría del Tesoro de Estados Unidos insistirá el jueves en la necesidad de reforzar y adaptar la reglamentación frente a las criptomonedas, mientras su departamento trabaja en un informe sobre el futuro de la moneda encargado por el presidente Joe Biden. A medida que los bancos y otras sociedades financieras tradicionales se involucren cada vez más en los mercados activos digitales, los marcos de regulación deberán reflejar de manera apropiada los riesgos de estas nuevas actividades. Y tiene previsto decir el jueves por la mañana en un discurso. Internacionales. En Colombia, y por un desafío viral, 13 adolescentes de 14 y 15 años tomaron Viagra y fueron internados. Un grupo de estudiantes tuvo que ser hospitalizado luego de consumir Viagra en un colegio de Cúcuta, en Colombia. Los adolescentes tienen entre 14 y 15 años e intentaban cumplir un peligroso desafío que vieron en las redes. Durante una clase comenzaron a sentirse mal y tuvieron que ser trasladados a un centro médico. De acuerdo a lo que informaron las autoridades, el escandaloso hecho ocurrió el martes. Al regresar del recreo, los estudiantes que cursan el 9º grado empezaron a tener taquicardias, palpitaciones, dolores de cabeza y mareo.
Cuando los directivos se enteraron de lo que habían consumido los jóvenes, los trasladaron inmediatamente al hospital más cercano. En el lugar fueron atendidos por los médicos, quienes confirmaron que solo 2 chicos presentaban síntomas fuertes y tuvieron que permanecer en observación, mientras que el resto fue dado de alta a las pocas horas. El país. El expresidente Mauricio Macri y Donald Trump se reunieron para compartir un almuerzo en Estados Unidos y debatieron sobre el contexto global y el vínculo entre Argentina y Estados Unidos, según contó el argentino en sus redes sociales. Compartió un almuerzo donde se ha intercambiado esas opiniones, manifestó el exmandatario. En la fotografía se observa a Macri con un largo vaso de cerveza a medio terminar y a Donald Trump sonriente y con la clásica gorra del Partido Republicano. La sesión del Senado en la cual se llevó a cabo el debate del proyecto que modifica el Consejo de la Magistratura tuvo una serie de homenajes y palabras de aliento para la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por parte de una senadora de su bloque en el marco del recuerdo de un aniversario del golpe de Estado de 1976. La senadora neuquina Silvia Zapac dedicó unas palabras de solidaridad con la presidenta de la Cámara Alta por la agresión a su despacho y la reciente vandalización de una estatua suya emplazada en Río Gallegos, además de los afiches que se pegaron en Capital Federal. Lo decíamos en los títulos, Martín Lustó dio positivo de coronavirus, no me sentí bien, tenía un poco de dolor de garganta y me goteaba la nariz. Como hoy tenemos sesión, me fui a hisopar por la mañana por precaución y el test de antígenos me acaba de dar positivo, tuiteó el Radical. En medio de la escalada inflacionaria, el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, apuntó contra el titular del Palacio de Hacienda, Martín Guzmán, al afirmar que bajar la inflación es responsabilidad del Ministerio de Economía. Consultado sobre el índice de los precios al consumidor de marzo, se da a conocer por parte del INDEC que las consultoras están calculando por encima del 5%, reiteró que se esperaba que fuera elevado. La inflación de marzo va a ser alta, reconoció Feletti, y agregó que controlar la inflación es tarea de la macroeconomía argentina. Deportes. A 13 meses del accidente automovilístico que puso en riesgo su carrera, Tiger Woods volvió a jugar un torneo de golf. La leyenda norteamericana participó de la jornada inaugural del 86º Master de Augusta y firmó una sólida primera parte en su recorrido. Antes de que la mayoría de los favoritos iniciaran la primera ronda, Woods llegó a colocarse en el puesto número 2 provisional de la tabla. Sin embargo, finalizó sus primeros 9 hoyos en el 17º lugar. A sus 46 años, Tiger Woods volvió al escenario de sus mayores gestas deportivas luego de una larga rehabilitación para sobreponerse a las importantes lesiones que sufrió en febrero de 2021 cuando chocó con su camioneta al manejar a 140 km por hora en un suburbio de Los Ángeles. Me encanta competir y siento que si todavía puedo competir a los más altos niveles, lo voy a hacer. Y si siento que puedo ganar, voy a competir. Si sintiera que no puedo ganar, no me verán allí. Había declarado antes del torneo, a lo que agregó: no me presento a competir en un evento si no creo que puedo ganar. Esta es la actitud que tengo, dijo uno de los mejores golfistas de la historia. La jugadora de las Leonas, Agustina Albertario, denunció en sus redes sociales que el hombre que la acosó durante más de un año y que tiempo atrás fue detenido en Mar del Plata está en libertad, y volvió a escribirle a través de Instagram: por favor, ¿qué tiene que pasar para que dejen encerrado a un enfermo mental?, escribió la jugadora del seleccionado argentino de hockey ante los nuevos acosos de Juan Mariano García Sarmiento, un hombre de 49 años que hostiga a la deportista de hace más de 2 años con mensajes en redes sociales, cartas y videos. La jugadora argentina Albertario posteó varias historias en su cuenta de Instagram sobre esta situación y señaló: no entiendo este país, tengo mucha bronca y mucho miedo, ahora él está libre de nuevo y la que se tiene que cuidar soy yo, señaló con indignación. Además de las palabras, Albertario divulgó las fotos y un video del acosador para que sus seguidores denuncien la cuenta, algo que ya había pedido en otras oportunidades. El panorama informativo informa. Panorama informativo. Llénate de noticias. Entérate. Esto está pasando.
Lo decíamos más temprano, Argentina y Bolivia firmaron un acuerdo por lo cual nuestro país recibirá 14 millones de metros cúbicos diarios de gas de Bolivia. Esto es lo que se decía en la conferencia de prensa. Ahora escuchamos a los protagonistas. Noticias con voces propias. El contrato que teníamos vigente se mantiene en las mismas condiciones y que Bolivia asume un compromiso adicional, que es que si hay un incremento en la producción de gas, Argentina va a tener prioridad para poder acceder a ese incremental que puede venir como exportación a la Argentina. Nosotros celebramos poder contar con ese gas seguro porque la realidad es que Bolivia ha demostrado en los últimos años un decline de la producción de gas, producto de la falta de inversión, básicamente ocurrida durante el gobierno precisamente de facto. Y eso es algo que Bolivia está intentando recuperar, por lo tanto estamos confiados en que podamos seguir contando con lo que hoy contábamos y esperamos ansiosos que ese incremental pueda llegar lo antes posible. Eran las palabras del presidente Alberto Fernández en la conferencia de prensa junto con el presidente de Bolivia, Luis Arce. El panorama informativo informa. Panorama informativo. Llénate de noticias. Entérate. Esto está pasando. Está pasando. Muy bien, repasamos cómo va a estar el tiempo en la República Argentina para este viernes. Que se mantenga el buen tiempo para la región pampeana, Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, presentando cielo parcialmente nublado con ambiente caluroso y húmedo. El tiempo inestable estará presente en distintas áreas del norte de la región pampeana con algunos chaparrones aislados. Para el corredor pampeano, Cuyo y zona central, continuará denotando aire cálido y húmedo con momentos de sol en la tarde. En el extremo norte se va a notar también poco cambio de las marcas térmicas sobre las principales provincias de la región por la presencia de nubosidad y de algunas lluvias. Panorama informativo. Llénate de noticias. Entérate. Esto está pasando. Está pasando. Muy bien, y hasta acá el panorama informativo de la radio en esta jornada, en este viernes 8 de abril de este año 2022. Agradecerles una vez más la presencia y por supuesto invitarlos a que nos vuelvan a sintonizar la próxima semana. Aquí estuvimos Vanessa Gervasoni, Suri Aranda, Emanuel Dumrauf, Federico de Marco y quien les habla, Omar Galarza. Que tengan un muy buen fin de semana. Chao. Esto fue Panorama Informativo. Pronto volveremos a contarte las novedades de la región, el país y el mundo. Nuestra jornada informativa no termina aquí. Seguí en la radio que te actualiza las noticias durante todo el día.